Saludos a todos. Voy a hablar hoy de Josef Martínez, la llegada del delantero venezolano al Inter Miami y por qué esta es una de esas raras ocasiones en las que todos los involucrados ganan. Es el fichaje perfecto y les voy a explicar por qué en este video. Primero, creo que Josef Martínez es el principal beneficiado. Termina su carrera en Atlanta siendo realmente un ídolo de esa afición. Creo que fue el máximo ídolo del equipo, campeón de liga, MVP, máximo goleador, rompió en su momento el récord de goles en una temporada regular, después se lo terminó rompiendo Carlos Vela, pero tiene el récord todavía de goles en sumatoria entre temporada regular y postemporada. No hay nada, yo creo, que le haya podido pedir extra la afición de Atlanta United a Josef Martínez que Josef no se lo haya dado como jugador, incluso con la complicación de aquella lesión sufrida en 2020 con la rotura de ligamentos. Pero bueno, es un fichaje perfecto por muchas razones. Insisto, el primer ganador es Josef Martínez porque el futbolista tiene la oportunidad de hacer un nuevo camino y de hacerlo en un lugar donde se va a sentir muy cómodo. Josef acaba de tener un hijo, seguramente el ambiente familiar de la ciudad de Miami, que está plagada de venezolanos, que es además culturalmente también muy venezolana, y dependiendo al lugar, a la parte de Miami donde uno vaya, tranquilamente se puede sentir como si estuviera en Venezuela. Y Josef seguramente eso lo va a apreciar a nivel familiar. Yo les decía en otros videos, hablando de las decisiones que a veces toman los futbolistas de jugar en un club por encima de otro, que muchas veces al aficionado se le olvida, o los aficionados se nos olvida que para el jugador también es un trabajo y que a la hora de decidir dónde vas a trabajar pesan muchas cosas más allá del salario, más allá de la empresa en la que estés, y en el fútbol es parecido. Más allá de las aspiraciones que puedas tener, y yo creo que Josef hace lo inteligente quedándose dentro de la Major League Soccer, a veces pesan otros factores, el factor familiar, el factor lugar, que te guste la ciudad donde vas a estar. Creo que Josef había hecho un vínculo muy interesante con Atlanta, pero muchas veces fuera de temporada estaba también en Miami por la cantidad de gente conocida, por, insisto, ese ambiente que es muy venezolano. Entonces, de ese lado me parece que pesa el tema personal y el tema familiar para que Josef decida ir a Miami. ¿Qué pasa con el Inter Miami? ¿Por qué es un fichaje perfecto? Bueno, por varias razones. La primera es que el Inter tenía que concentrarse en buscar un delantero de garantías, con el retiro de Gonzalo Higuaín, que yo diría a medias cumplió con esa función de jugador franquicia y de jugador emblema de la institución, porque Gonzalo venía, me parece, con una mentalidad que quizá no era la correcta para arrancar en la MLS. Pensó que iba a ser una liga mucho más fácil y sin estar al tope de sus condiciones físicas, porque ya venía afectado por lesiones, por baja de forma en sus últimos años en Europa. Le costó la liga, le costó adaptarse. También es cierto que después le costó que a su alrededor no tenía quizá un grupo que pudiera jugar al mismo nivel que él esperaba, y eso le terminó afectando. En ocasiones se veía en la cancha con gestos, cuando no le gustaba el no entenderse con algún compañero, cuando no le gustaba un pase o cuando creía que alguien podía haber corrido una pelota diferente, y eso nunca fue positivo para el club. Me parece que terminó cambiando esa situación justo en su último año. El último año de Gonzalo Higuaín fue muy positivo, tanto para el argentino como para el Inter Miami. Pero con su retiro, el Inter necesitaba sí o sí a un delantero. Y se me ocurren pocos delanteros en esta liga, en la Major League Soccer, que generen tantas garantías como Josef Martínez. Es cierto, después de la lesión en 2020 no volvió a alcanzar los números de goles que alcanzó en algún momento, 31 goles, 35 goles, pero llegó a marcar 21 goles después de aquella temporada de lesión. En la última, sin ser titular, jugando apenas 12 partidos como titular, Josef siguió siendo el máximo goleador del equipo. No se llevó bien con su entrenador, Gonzalo Pineda, y creo que eso fue parte también de las razones por las cuales Josef se va de Atlanta. ¿Cómo gana Atlanta? Bueno, Atlanta, esa relación ya no daba para más entre Gonzalo Pineda y Josef Martínez, y Atlanta es un equipo que está en reconstrucción, y seguramente le viene bien ahorrarse parte del contrato de Josef Martínez, porque era un jugador, va a seguir siendo un jugador muy bien pagado. Así que para Atlanta era arrancar otro camino, darle las gracias al que ha sido su máximo ídolo, haber aprovechado, como lo hizo, esa ventana de Josef Martínez en su mejor nivel, y ahora pensar en otra cosa, con un técnico diferente, con fichajes diferentes. Así que para Atlanta también me parece que era positivo el llegar a ese acuerdo con Josef para rescindir el contrato y abrirle la posibilidad de fichar por otro club.
Joseph deja 111 goles en 158 partidos en Atlanta. Es una cifra histórica. No creo que haya comparativamente en la historia de la MLS muchos futbolistas con esa relación de goles por partido en ese tiempo para un equipo, y Joseph lo logró con Atlanta, y lo logró también, y esto creo que es un tema a tener en cuenta ahora que llegue a Miami, lo logró también teniendo muy buenos socios, porque desde que llegó a Atlanta logró hacer clic con varios jugadores. Uno de ellos fue Miguel Almirón, que hoy brilla en el Newcastle. Con el paraguayo se llevó muy bien, más allá de esa gran amistad que tuvieron, era el socio ideal en el campo. Después ocurrió con Julian Gressel, el lateral de Atlanta, que fue clave para aquel título, que fue clave para esa temporada magnífica de MVP de Joseph Martínez, que fue su máximo asistidor durante mucho tiempo. Se fue y lo resintió en Atlanta. En la última temporada ese entendimiento llegó quizá con Thiago Almada, con el joven argentino campeón del mundo, que poco a poco fue adquiriendo protagonismo en Atlanta. Ahora viene la pregunta, porque no todo es color de rosa. Bueno, sí, el uniforme del Inter Miami, y yo decía, es el fichaje perfecto. Yo creo que Joseph va a darle muchos goles al Inter Miami, pero también hay algunas incógnitas. ¿Qué va a pasar? ¿Quién le va a llenar de balones a Joseph Martínez como otros jugadores en su historia en Atlanta hicieron con el venezolano? Y ahí hay muchas interrogantes, porque todavía el Inter Miami no termina de cerrar su roster. Tiene tiempo, la temporada empieza el 25 de febrero, pero la pretemporada va a arrancar justamente este fin de semana, cuando se presente ya a Joseph en su nuevo estadio el próximo sábado. Alejandro Pozuelo fue ese socio que tuvo, por ejemplo, Gonzalo Higuaín a la hora de la creación de fútbol en la última temporada, pero Pozuelo se terminó su contrato. Hay intención aparentemente del Inter de Miami de traerlo de vuelta, pero hoy por hoy no está vinculado al club. Puede ser de Andre Yedlin, el lateral de selección estadounidense, el lateral derecho del Inter Miami, ese socio, como lo fue en algún momento Julian Gressel para Joseph. Yedlin es un lateral que se proyecta, pero tampoco tiene los números en cuanto a asistencias, en cuanto a pases de gol, a centros certeros que tenía Gressel cuando jugó junto a Joseph en Atlanta. Así que hay muchas dudas. Va a ser dupla si es que decide jugar con dos hombres en punta. Por ejemplo, Phil Neville va a ser dupla con Leonardo Campana, que es un joven futbolista ecuatoriano con mucho talento, con físico para jugar en la MLS, y vamos a ver cómo es ese entendimiento entre Joseph y Campana. Se entendió bien Campana con Higuaín en esa última parte de la temporada, muchas veces jugando el ecuatoriano un poco más abierto y Gonzalo como referencia. Hay muchas cosas, y creo que ahí viene la responsabilidad de Phil Neville como técnico de este equipo de Inter Miami para lograr sacar lo mejor de Joseph Martínez. Pero bueno, ya hay una arepa con el nombre de Joseph Martínez, ya hay murales en Wynwood, que es una zona muy turística de Miami, con la cara de Joseph Martínez. Ya hay todo un movimiento, y es clave para un equipo que quiere seguir creciendo, porque el Inter Miami hasta ahora, desde que se creó, desde que arrancó en la liga, sus expectativas, su potencial ha estado aquí y sus resultados han estado aquí, muy abajo. Entonces, necesita este tipo de fichajes. ¿Vendrá Messi en algún momento? No lo sabemos. Parece que por lo menos un año más se va a quedar en Paris Saint-Germain. ¿Vendrá Sergio Busquets? En algún momento le vendría de maravilla un jugador de ese estilo al Inter Miami. No creo que vaya a ser en esta ventana de invierno, o no parece ser así por lo que se desprende de las declaraciones de Xavi, su entrenador en Barcelona. Pero sería también una adición interesantísima. Inter Miami recupera, por ejemplo, a Rodolfo Pizarro. ¿Qué va a pasar con Pizarro? Un jugador talentosísimo, pero de ráfagas, de rachas. No le fue bien al Inter Miami, se regresó a la Liga MX, está de vuelta con el equipo y hoy por hoy está en los planes de Inter Miami. Pero vamos a ver qué pasa a lo largo de la pretemporada, si se queda en el Inter. Este es su último año de contrato, es un jugador designado. Por cierto, etiqueta que no tiene Joseph Martínez, y que eso todavía beneficia un poco más al Inter Miami, porque le deja libre ese cupo de jugador designado. Para quien no esté familiarizado, en la MLS se permiten 3 jugadores designados, y son esos futbolistas en los que el equipo se puede salir un poco de las reglas, que son muy estrictas en cuanto a la capacidad de pago en nómina de su plantilla. Es un futbolista al que se le puede pagar más dinero de lo habitual, y eso le da espacio a traer justamente jugadores de ese estilo. Si el día de mañana quiere traer a un Busquets o quiere traer a un Messi, necesita esos puestos de jugador designado libres, y no lo va a ocupar Joseph Martínez, al menos no en esta primera temporada, así que es otra victoria en ese sentido para el Inter Miami. Yo creo que es un éxito asegurado la llegada de Joseph Martínez, tanto para el jugador como para el Inter de Miami. Me interesa saber qué piensan ustedes, porque sé que muchos aficionados en Venezuela
pensaban que quizá era el momento de que Joseph diera el salto de regreso a Europa. Allí estuvo, en Suiza, allí estuvo en Italia, con el Torino. No le fue bien, llegó a la MLS, se convirtió en el rey de la liga por un tiempo, sin duda en el rey de Atlanta, y creo que Joseph hace lo correcto, quedándose en la Major League Soccer. Pero, ¿qué piensan ustedes? Me interesa saber la opinión del aficionado del Inter Miami y del aficionado, del seguidor del fútbol venezolano, si este es un buen movimiento para Joseph Martínez. Los espero en un próximo video y seguiremos hablando de fútbol. ¿Te gustó este contenido? Tienes mucho más en mi canal de YouTube. Suscríbete ya y tendrás el mejor análisis después de cada jornada de los mejores partidos de fútbol.